Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Schwager junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts, John Rosenstern, el Dr. Jimmy Dupree y Paris Regan, y ustedes estamos alegres de tenerles con nosotros. Quiero que lo sepan. Con lo que vamos a tratar el día de hoy es extremadamente importante. Que también lo tratemos, eso lo dejamos en las manos del Señor. De todas maneras, es extremadamente importante. Estaba leyendo el otro día y no recuerdo tras quién estaba leyendo. El hermano dijo algo en el artículo que él escribió, que los predicadores de hoy día no conocen nada sobre la santificación. Él decía, no sé si está en lo cierto, pero estoy repitiendo lo que él dijo. Dijo, desconocen lo que es la santificación, conocen la definición de la expresión, pero realmente eso no dice mucho. Pero, ¿cómo tenerlo? ¿Cómo ser santificado? Y saber que están santificados, realmente no saben de lo que se está hablando. Así que lo ignoran. No se está predicando en la mayoría de las iglesias hoy día. Ni siquiera se trata el tema. Se menciona tal vez casualmente, solamente. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Y nosotros vamos a empezar a leer. ¿Usted dijo versículo 9, hermano? En el versículo 9, sí. Y continuamos porque creo que pueden ver por qué lo hago. Muy bien, 1 Corintios 6, versículo 9. Correcto. ¿O no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Derriba la doctrina no bíblica de la seguridad eterna incondicional. Que nadie os engañe. Presenta las mismas palabras de nuestro Señor. No deje que ningún hombre os engañe. Que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. La prueba del verdadero cristianismo es la vida cambiada. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquellos que se consideran creyentes, pero aún siguen cometiendo los pecados que el Espíritu Santo ha dicho que no son salvos. No importa sus afirmaciones. Ahora, disculpa. Esta situación, nosotros tenemos a millones y millones de cristianos alrededor del mundo que están luchando con problemas, algunos de ellos en la misma localidad como Lauren acaba de leer. Y no pueden tener victoria sobre el problema. Han tratado esto, aquello, lo demás. Cada vez que la iglesia tiene una nueva modalidad, están a favor de ello. Pero se enteran que su situación es la misma como lo fue cuando empezaron o cuando terminan con sus esfuerzos. Ellos realmente no tienen. Yo no recuerdo una modalidad. Un predicador me llamó hace un tiempo atrás. Duramos más de 2 horas en el teléfono con él. Y me dijo, el problema son los demonios. Están causando el problema, etcétera, etcétera. En todo momento, cuando el pecado está envuelto, los demonios siempre están envueltos. Y lo podemos entender eso. Pero lo que él pensó es, un predicador que sabe lo que está haciendo, impone las manos sobre esa persona y les da victoria sobre ese demonio. Ese es el proceso de santificación. Y luego tenemos la situación de la risa. La gente que se cae al piso, y hay veces cuando Dios pone un espíritu de risa sobre la persona, eso es verdad. Pero la idea es que si usted se rueda por el piso va a ser santificado. Y realmente la situación de los encuentros, eso también. Sí. Y creo que todavía es bastante popular, no lo sé. Se van, se quedan toda la noche y escriben sus pecados según papel, lo echan al fuego, algo así. Todas esas cosas suceden y no me estoy burlando de las personas porque están tratando de conseguir victoria en sus vidas. Ellos quieren esa victoria, pero no va a funcionar. No es algo bíblico, no es correcto. Y se nos dice aquí en este versículo, y vamos a llegar allí en un momento,
lo que es la santificación, cuando la recibimos, Correcto. cómo la recibimos. Esa es la llave. Y sé que el doctor Dupree mencionó a la Iglesia de Dios, una gran organización. El segundo grupo pentecostés más grande en el mundo. Y han hecho mucho para Dios alrededor del mundo. Así que yo los tengo en alta estima. Pero su método ha sido, si tienen un evento, cuando el Espíritu de Dios se mueve en sus vidas y el poder de Dios se mueve en ustedes, están Sí, santificados. tienen una segunda obra posterior, pero eso se regresa en la historia. Una vez más, tenemos que establecer la historia bíblica como la primera dirección aquí. Explica Bueno, eso. estábamos a punto de leerlo. Sí, léelo, por Y esto favor. erais algunos, Antes de la conversión. pero ya sois lavados. Está hablando de lo presente. Así ¿no? es. Se refiere a la sangre de Jesús que limpia de todo pecado. Pero ya sois santificados. No dijo que lo serán o tienen la esperanza que tal vez lo serán, que sigan tratando que lo serán. No dice eso. Dice actualmente, son Santificados. santificados. La posición de la Pero persona ya en Cristo. sois justificados. Lo mismo, declarados sin culpa. Y quiero mencionar lo siguiente. Usted no puede ser declarado justificado hasta que sea declarado Así es. limpio. Y la santificación limpia el proceso. Sí. Hay un lavamiento, una santificación y una Así justificación. es. Y hermanos Swagger, son milisegundos lo que separa todo esto. Pero todo el proceso de esto es que en la salvación fuimos lavados por la sangre de Jesús, justificados, declarados legalmente inocentes de todo pecado. Y por último aquí, y esto es lo que tiene que explicarse, somos santificados. Pero espera un momento. Yo creo que somos santificados antes de justificar. Bueno, sí, es así, es un milisegundo Sí, antes de es verdad. que uno llegue al otro. Pero, Dios no puede pero- justificar a alguien que no esté santificado. Correcto. Santificado en su significado, la mayoría de la gente entiende santificación que significa ser apartado para Dios y eso es exactamente correcto. Pero lo que falta a la definición de la mayoría de la gente es el conocimiento de que ser santificado, apartado para Dios, no puede hacerse a menos que el poder del pecado en Sea cada roto. aspecto de esa vida ya sea roto. Eso es lo que nos falta en nuestro conocimiento de santificación. Y el Espíritu Santo perfecciona esa obra de la santificación. El momento en el que el pecador le dice sí a Jesús, él es unido con esa entidad, con Cristo. Romanos 6, del 3 al 5, sumergido en Cristo, unido con Cristo, bautizado en Cristo, crucificado juntamente con Él, y es allí en donde Él es crucificado ante los poderes del pecado. No solamente la naturaleza pecaminosa, pero el mundo, el diablo y la carne también. Los 4 agentes de pecado principales han sido destruidos por la unión del individuo con Cristo. Eso es lo que significa ser La santificado. santificación es el poder del pecado roto, Sí. mientras que la justificación es la penalidad del Amén. pecado rota. Y usted tiene eso, el minuto, el instante en el que le dice sí a Así Jesús. es. Cuando nosotros hablamos de santificación, debemos entender que como resultado del Calvario y la muerte de Cristo, el poder del pecado ha sido roto. Nuestra unión con Cristo nos pone en el estatus de haber roto el agarre del pecado. Entonces yo ya no vivo para tratar de vencer el pecado. Estoy aprendiendo a operar por fe que el pecado y todo aspecto del pecado ha sido roto por Cristo en el Calvario y se me ha dado a mí con mi unión con Él. Si nosotros nos dirigimos en nuestra vida de cualquier otra manera, entonces trataremos de hacer otra vez lo que Cristo ya ha hecho. No estamos operando por fe. Y si me permiten un momento, estamos aquí en Primera de Corintios y yo regresara a Primera de Corintios capítulo 1, nosotros sabemos que la iglesia de Corinto es un gran lío. Es problema tras problema tras problema. Pero voy a leer el texto aquí rápidamente en los primeros 2 versículos. Pablo, presentándole esta carta a los Corintios, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, versículo 2,
a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los problemas que continuaban en Corinto, con todo el lío que esa iglesia tenía. Pablo trata con ellos como los santificados. Entonces, una vez más, no se trata de el progreso que hayamos hecho en la santificación, sino que se trata del hecho sólido de lo que Jesús hizo por nosotros en el obra Calvario. que se ha llevado a cabo. Ya fue hecha, rompió el poder del pecado, y cuando nos convertimos en uno con Él, eso nos da a nosotros y somos declarados santificados, y ahora tenemos que aprender a vivir esa vida. Tenemos que aprender realmente a progresar en la verdad de que ya somos santificados. Bien, ¿cuánto estos versículos en 1 Corintios se nos enseña este capítulo 6? ¿Cuánto se enseña en la iglesia moderna? Creo que hay dos. Sí, es que creo que hay dos puntos de vista de santificación entre pentecostales. Lo que ellos llamarían santificación completa. Algunos grupos tal vez... Quiere decir que no vas a pecar otra vez. Porque uno jamás peca, que uno puede llegar a un estado de perfección. Pero la Biblia no enseña eso. Y hay santificación progresiva también en el punto de vista de Wesley, que uno está siendo santificado progresivamente, y yo creo que ambos lados de eso tienen un punto de vista falto, y yo creo que sí hay esa santificación entera y completa que tenemos, pero no es un perfeccionismo cristiano, que no vamos a vivir una vida perfecta mientras estemos aquí, de acuerdo a 1 Corintios 6:11, que sí, somos santificados completamente en la salvación. Como usted dijo, Dios no puede aceptar nada que no sea perfecto. Entonces, pero lo que yo crecí del otro lado creyendo, la santificación progresiva, que poco a poco yo estaba siendo santificado progresivamente, y tenemos que ir a la pausa, ¿verdad? Pero sí, esos son los dos. Sí, deberíamos regresar y fijarnos bien. Bueno, pero antes de hacerlo, sí, tenemos que ir a la vamos pausa. a la pausa y volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Estabas diciendo algo, Lauren. Bueno, quería regresar porque hablamos de la Iglesia de Dios y de las Asambleas de Dios, que son dos grandes denominaciones pentecostales que realmente nacieron del avivamiento de 1906 de la calle Azusa. Cuando el avivamiento de 1906 ocurrió y el derrame del Espíritu en Los Ángeles sucedió entre gente que venía de el punto de vista de Wesley de la santificación, y ese punto de vista enseñaba que la persona era salva y en otro evento por separado santificada, y después, mientras que el derrame del Espíritu Santo ocurría, el tercer evento, el bautismo con fuego, o lo que después fue llamado el bautismo con el Espíritu Santo, sucedió. Y eso fue primordialmente en las enseñanzas de Seymour en la calle Azusa, Parham en la calle Azusa. Eso fue el estándar, y viene de 160 años de influencia de Wesley, que de hecho estableció estos procesos: salvo, santificado y luego lleno, a través de una progresión de enseñanzas, santidad y pentecostal, que vino del grupo Wesley. Entonces todo eso estaba en la mente de la gente primero bautizados con el Espíritu Santo. Eso sí, y la santificación para ellos era un segundo evento. De hecho, la enseñanza en Azusa era que hasta que la persona fuese santificada, la segunda obra, uno no podía tener la tercera. Entonces, esa era la enseñanza básica. Y varios hombres como William Durham y I.S. Copley, Durham fue a quien se le da la legitimidad, pero él venía del campamento reformado, y el campamento reformado siempre pensaba y creía que la santificación ocurría en la salvación. Y después de que él fue bautizado con el Espíritu Santo, él era del área de Chicago, él se mudó de vuelta a Los Ángeles y comenzó a enseñar que el pensamiento de Wesley de salvos, santificados y llenos estaban mal, que solo era simplemente salvo y santificado y después lleno. Y
las asambleas de Dios realmente fueron formadas sobre la enseñanza de Durham y la influencia de Durham y el otro hermano A.S. Copley. Realmente fuertemente influenciaron todo esto. Entonces, en papel, aún el día de hoy, la iglesia de Dios aún dice que es ser salvo, santificado y luego lleno. Las asambleas de Dios dicen que es ser salvo y santificado. El problema salvo, santificado y luego después la persona es llena. El problema con esto es que aún no entendemos lo que tratamos de explicar apenas hace un momento, que la santificación, aunque sí hay una naturaleza progresiva, es llevada a cabo completamente para el creyente el momento en el que nace de nuevo. Entonces no operamos desde una posición de que yo trate de derrotar al pecado. Yo estoy aprendiendo a aplicar la victoria de Cristo en el Calvario a los problemas que tal vez puedan surgir en mi vida. Si yo no entiendo eso, es como que, mire, en unos días van a tener el evento de reclutamiento de baloncesto y van a tomar a algún joven por allí y van a reclutarlo a la Liga Nacional de Baloncesto. En el evento van a asignarles un equipo, les van a dar un contrato y en ese momento la persona es un jugador de la NBA. ¿Cuántos millones de dólares le van a dar? ¿30 millones de dólares tal vez? No sé, van a tener el contrato y van a tener el logotipo del equipo, van a tener su jersey. ¿Saben qué es lo que no han hecho aún? No han jugado ni un juego. Pero nadie en sus cabales puede decir de que ese no es un jugador de baloncesto, porque él ha sido iniciado en la NBA. Lo que él va a hacer es aprender, sea que valga los 30 millones de dólares de su contrato o no, cuando él comience a pisar esa cancha y comience a jugar. Nosotros ya somos santificados, somos declarados santificados, sin embargo somos llamados a entrar a esa etapa de la vida y exhibir el cristianismo y justicia y santidad. Y la única manera de poder hacerlo es entendiendo qué fue lo que se hizo por nosotros, qué fue lo que se hizo por Cristo en la cruz, y nosotros ponemos nuestra fe en ello para que cuando nosotros salgamos a esa cancha de la vida, el Espíritu Santo en nosotros nos ayudará a vivir esta vida cristiana. Es la única manera de cómo puede funcionar. Es lo que dice la palabra. Eso es lo que cuenta. Y yo pongo mucho peso en esto y sé que tal vez hay algunos que piensan que puede significar otra cosa, ¿no? Y de tales eran algunos de ustedes, pero ahora han sido lavados, dice. No que tal vez lo serán, no que está la esperanza, no que están buscando para lograr esa tarea, sino que ya fue hecho. Han sido lavados actualmente. Son lavados. Esto habla de la persona que es salva. No pueden ser salvos sin ser lavados por la sangre en el mundo espiritual. Y en segundo lugar, pero son santificados. Allí es cuando la persona viene a Cristo. Lo mismo, lavados, santificados. Sí. Y ustedes son, no que serán, no que tienen la esperanza. Y permítanme hacerles la pregunta. Aquellos que enseñan que es una labor que tienen que buscar hacer para alcanzarla, ¿qué hacen con estos versículos? Bueno, yo jamás he oído el versículo 11 desglosado mucho al crecer en una tradición que era santificación progresiva poco a poco. Y yo siempre estaba confundido porque escuchaba a predicadores decir que Dios no puede aceptar nada menos de la perfección, pero luego estamos en este proceso de ser santificados progresivamente y eso siempre me dejó a mí confundido y deja a mucha gente confundida. Y yo creo que Romanos capítulo 7, comenzando con el versículo 14, nos muestra que Pablo no creía en ser perfectos y que él iba a ser perfecto aquí en la tierra. Pero creo que él creía que él había sido lavado y limpio y que él fue santificado. Y yo creo que, bueno, nosotros no creemos en perfeccionismo, pero creemos que cuando estamos en Cristo, que nuestra posición está segura en Cristo y ahora nosotros estamos aprendiendo a vivir esta santificación que Él ha comprado por nosotros. Cuando una persona viene a Cristo, nadie duda de su justificación. Sí, ¿Correcto?
Entonces, la misma terminología se da por uno y por el otro. Correcto. Ustedes son santificados. Sí, amén. Son santificados, justificados. Entonces, si usted va a aceptar la justificación como una labor que se lleva a cabo en la vida de la persona cuando nace de nuevo, hay que aceptar también la santificación. Es la misma terminología. Para muchos pentecostales de la santificación. Repítalo, por favor. El problema que muchos pentecostales tradicionales tienen con el entender la santificación es que la santificación es lo que parece el hombre exterior. No entiendo. Como está peinándose bien, se está vistiendo Sí. apropiadamente. ¿En serio? Oh, sí. Esa era el papel tradicional años atrás. Esa perspectiva ha cambiado considerablemente. Me acuerdo creciendo. Fumar, eso lo enviaba al infierno. Y yendo a ciertas películas, yendo a ciertos lugares, asociándose con ciertas personas, todas esas cosas le iba a separar de Dios y no se daban cuenta que la santificación verdadera, no era el hombre exterior, sino que era el hombre interior en el corazón. Y cuando el hombre interior realmente es santificado, iba a hacer una diferencia en el hombre exterior. Sí, pero ¿cuándo sucede Para eso? la mayoría, en el momento de la salvación, me gusta lo que Bueno, sí, el doctor, pero bueno, sí, me sí, pero gusta lo no que el diga a doctor todos. French Arrington dijo. La mayoría de ustedes no lo conocen. Él es probablemente uno de los teólogos principales de la Iglesia de Dios. Él está en sus 90s, todavía está enseñando, doctorado. El primer hombre que conocí que podía llevar el Nuevo Testamento en griego a la iglesia. Y él escribió un libro sobre la declaración de la fe para la Iglesia de Dios y la santificación. Lo que él dijo fue que la santificación era un acto muy grande para ser confinado a un evento singular. Yo también. Bueno, yo estaría en desacuerdo y no soy tan inteligente como él y no tengo mi Nuevo Testamento, pero basándome en la palabra, la santificación ocurre en el momento de la salvación para todo y cada creyente, no algunos. Sí, Y, así es. Y eso Y yo creo incluiría- que eso sería demostrado a través de una vida transformada. Sí, ahora yo sí creo que hay una expresión externa de santificación y esa es la vida cambiada. Correcto, pero una vez más, recordemos que la expresión de una vida cambiada no es la santificación. Esa es terminología incorrecta. Correcto, Es sí, terminología así es. incorrecta, así que por eso es que lo mencioné. Porque necesitamos definir la santificación como ser apartado para Dios y ser libre del pecado, y eso Pero limpia. también es limpiado, ¿verdad? La santificación conlleva en sí a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Correcto. Testamento los conceptos de ser limpio y Muy luego bien. apartado. Bueno, sí, pero sí es limpiado, libertado y apartado, pero todo eso sucede en la salvación. De acuerdo. Romanos 6, del 3 al 5 nos dice que nuestra unión con Cristo, el ser unidos con Él, el ser plantados en Cristo, hace que nuestra crucifixión, mire, yo soy crucificado juntamente con Cristo, dijo Pablo. Me parece que donde cometemos un error es que tratamos de poner un evento, circunstancia o situación en la santificación cuando automáticamente sucede en el momento de este es el conversión. problema que la mayoría de los pentecostales tradicionales tienen, que creen en un segundo acto. La mayoría de ellos no le pueden dar un tiempo cuando sucedió. Bueno, no hay un ejemplo bíblico, no se puede encontrar. No. Ocurre en la salvación y luego miren qué es lo que pasa. Me gusta cómo Meyer Pearlman lo dijo, un gran erudito en los 20s de las Asambleas de Dios. Pero él dijo esto. Él dijo que la santificación ocurre en la salvación y luego nosotros progresamos en la santificación. Entonces es como ese jugador de baloncesto del que estaba hablando. Él progresa en convertirse a un jugador de baloncesto, pero comienza siendo... Entonces eso es lo que debemos entender. Bueno, la santificación no progresa. es Correcto, perfecta. pero nosotros progresamos en la santificación. Bueno, pero se nos terminó el tiempo. Como progresemos, se terminó el tiempo. No se pierdan la programación mañana.
Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.